Bueno, las listas Crecer UC y 1A fueron las dos primeras mayorías en la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. El próximo 3 y 4 de noviembre se van a enfrentar en esta segunda vuelta eleccionaria. Para conocer más sobre las posturas de ambas listas, nos encontramos aquí en CNN Chile con el candidato a presidente de Crecer UC, Daniel Lleda. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel. Gracias. Y también, por supuesto, con el candidato a presidente de la Federación de la lista 1A, Felipe Layo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias. A ver, lo primero que quiero preguntarle a los dos, ¿cómo se definen ideológicamente? ¿De izquierda, de derecha o de centro? ¿Qué dirías tú? La verdad yo tengo una definición de izquierda, una visión que está con las transformaciones en nuestra sociedad, que entiende que hoy en día, a lo largo del último tiempo, nuestra sociedad ha vivido diversas problemáticas sociales, problemáticas de desigualdad, y yo comparto una visión de que hoy en día hay que reivindicar ciertos derechos sociales, reivindicar una redistribución más justa y reivindicar una construcción distinta de sociedad que permita que efectivamente sea más igualitaria. ¿Y tú? Yo me definiría como de centro-derecha, por así decirlo tradicionalmente, siempre poniendo una sociedad que se desarrolla en la persona en el centro. Creo en la libertad de elegir de las personas y por lo tanto una sociedad que, si bien se enmarque dentro de la libertad, tiene que tener también la responsabilidad y siempre en miras del desarrollo del país, pero enfocado siempre en las personas que más lo necesitan. Ok. ¿Y están de acuerdo con cómo se autodefinieran lo otro o les pondrían algún objetivo más al otro? Daniel. Yo la verdad creo que a Lion le sobra el centro. Ya, tú lo dejarías en derecha. Yo lo dejaría en derecha nomás, lo conozco hace hartos años, entonces creo que comparto una visión bastante tradicional, ¿Y mi tú, Felipe? perspectiva. Yo creo Daniel? que eres bastante de izquierda, así que también nos conocemos hace tiempo y creo ¿Y que de se extrema define bien. izquierda, ponte tú? ¿Qué? ¿Le agregarías algún apellido a su definición, soy de izquierda? Muy de izquierda. Bastante de Extrema izquierda, diría yo, bastante de izquierda. De izquierda, no voy a decir extrema porque suena muy potente, pero Ya. sí No, izquierda, bien de izquierda. Izquierda, izquierda. Ya, ok. Dicho Sí. esto, el cambio principal que necesita la Universidad Católica primero. Mira, yo creo que hoy día en nuestra universidad ha habido una serie de problemáticas que se relacionan con que ciertos sectores de la universidad toman decisiones que nos afectan a todos y las toman por ellos mismos. ¿Cuál es el cambio fundamental que necesita nuestra universidad hoy en día? Hablar de una universidad más democrática, en donde todos los actores que la componen sean parte en igualdad de participación y en derechos. Y la universidad en sí misma, su comunidad, pueda definir su propio proyecto educativo. Yo creo que eso es lo que más le falta a la universidad hoy en día. Y con esa comunidad que defina ese proyecto educativo, enfocarnos en las necesidades del Chile real, necesidades que hemos dejado un poquito de lado. Ok, Felipe, el principal cambio que necesita la Universidad Católica. La universidad yo creo que internamente lo que necesita es más comunidad, más participación, de todas maneras, pero entendiéndola como una participación donde no dejemos de ver en el fondo la participación como un espacio solamente de conflicto, o donde unos tienen que estar sobre otros, sino como un espacio donde podemos construir en conjunto, donde se puede trabajar a pesar de que pensemos distintos. Esto viéndolo no solamente a nivel de toma de decisiones, sino que en general la participación yo creo que va mucho más allá de la política o mucho más allá de eso, sino que de generar un sentido de pertenencia a la universidad, de generar participación, de que la gente también se sienta parte de la universidad y se pueda desarrollar también como persona. Me gustaría saber, la Universidad Católica, desde tu perspectiva, Felipe, ¿debiera sumarse o no a la gratuidad adelantada para el 2016 en los términos que hasta ahora se conoce? No debiese sumarse. No debiese sumarse, en primer lugar, creo yo, porque, y en esto yo creo que vamos a estar de acuerdo con Daniel, el proyecto del gobierno no es bueno, ha sido muy errático el gobierno en cómo lo ha planteado y tampoco nos parece que sea planteado desde una ley de presupuesto. Pero además de eso nos parece que un proyecto como este afecta la autonomía de la universidad gravemente y de otras universidades también. Pero más allá de solamente este proyecto, nosotros creemos que la universidad no debe sumarse a ningún proyecto de gratuidad planteado en estos términos. Nosotros creemos que si bien nadie debe quedarse fuera de educación por falta de recursos, eso es lo más importante. Creemos que el enfoque tiene que estar en las personas, en financiarlas a ellas para que ellos elijan las instituciones que quieren y no al revés. Nos Para parece entenderlo bien, ¿universidad gratis para todos, sí o no? No, yo creo que todos deben acceder a la educación, pero eso no significa que sea gratis para todos, porque no debemos gastar recursos de todos en quienes sí pueden pagar la educación. Entiendo. Tu postura, ¿debe sumarse o no a la Universidad Católica al adelantamiento de la gratuidad 2016 en los términos que hasta ahora conocemos? Mira, yo creo que esa es una pregunta media capciosa porque yo creo que todavía quedan 2 meses de discusión. No tiene nada de capciosa, porque la pregunta que te estoy haciendo es si debe aceptar Es que o yo no creo en los cuando- términos que lo conocemos. Otra cosa sí cambia, todos van a entender en su casa que yo creo si que cambia es otra lo cosa. fundamental hoy día es no restarnos del debate de gratuidad y cómo van a ir variando estas condiciones. Por eso, pero decir no debería sumarse en las condiciones actuales, pero debería seguir debatiendo es una respuesta clara,
si es que eso es lo que piensa. Es que yo creo que hoy en día, por ejemplo, nuestro rector asume una posición de restarse del debate y no sumarse a la gratuidad. Yo creo que es ahí el error. Hoy día, efectivamente, las universidades que se están sumando al debate, que están aportando, son las que efectivamente están en el proceso de sumarse a la gratuidad. Porque hay que entender primero que tenemos 2 meses todavía para definir cómo hacer esta gratuidad y el plazo fatal es en 2 meses más. Entonces nos queda mucho tiempo todavía. Y un punto ahí, cuando aquí Felipe dice que con una reforma de la gratuidad que venga con criterios de democracia se vulnera la autonomía universitaria, yo creo que ahí caemos en un falso juego, porque ahí se dice que la autonomía universitaria, desde este punto de vista, es que un rector, ciertas autoridades puedan definir todo lo que quiere la comunidad universitaria y su proyecto educativo. Yo creo que no hay mayor autonomía universitaria que una comunidad pueda definir su proyecto educativo. Yo creo que ahí efectivamente estamos defendiendo por un lado la capacidad que tienen algunos sectores de definir el proyecto educativo toda una comunidad a la cual no se le pregunta, o una comunidad misma que define su proyecto. Esa es real autonomía universitaria. Me gustaría comentar otra cosa. Hemos escuchado muchas veces a Daniel de Crecer decir que criticar en el fondo el hecho de que la universidad no se sume, aludiendo a cosas más formales, de que no nos restemos del debate, pero en realidad yo considero que lo que realmente pasa es que tenemos que ir al fondo del debate, en el fondo transparentar la postura. Bien. Y lo que pasa en realidad es que el modelo en el fondo educativo que ustedes quieren es que el Estado sea quien define en el fondo las condiciones para financiar la universidad y que el sistema sea mucho más homogéneo. Y eso es algo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que haya diversidad de proyectos educativos, nosotros queremos que la gente sea la que elija la institución que quiere elegir. A ver, ¿eso es lo que no, quieren? Yo creo que hay un error grande en planteamiento ahí, que pasa incluso por una deshonestidad intelectual. Yo creo que efectivamente nosotros siempre hemos planteado una educación que sea gratuita, una educación que sea para todos y una educación donde los planteles puedan definir mediante democracia su autonomía. Una pregunta que me queda antes de que sigas hablando. ¿Educación gratis para todos, incluso para quienes puedan pagarla? Educación gratis para todos a través de unas reformas que cambien también el sistema impositivo, porque entiende que hoy en día la educación alguien la tiene que pagar, pero se tiene que pagar a través de las ganancias y los que ganen más tienen que pagar más en la educación, porque la educación no es un bien individual en el cual uno invierte, sino la educación es un bien social en el cual invierte el país. Y en ese sentido la educación como derecho social debería ser gratuita para todos, en que se invierta a medida que uno tiene más para invertir. El problema de eso y el problema que tiene déjame terminar lo de autonomía. Ah, perfecto. Y en ese sentido yo creo que ahí cuando se dice que nosotros queremos una educación pública, gratuita para todos, hay que entender que hay ciertas instituciones o ciertos sectores que quieren recibir los derechos de lo público y no sus obligaciones. Nosotros entendemos que hoy en día tenemos que avanzar en un sistema educativo que represente las diferentes particularidades, pero eso se haga a través de la comunidad pudiendo definir su proyecto educativo, a través de la democracia, a través del encuentro y el diálogo de la comunidad, con participación, porque sin participación no existe este encuentro. Y es ahí, cuando esto se enmarca en un plan de desarrollo nacional, que podemos hablar de una educación que cumpla objetivos particulares de la comunidad y también objetivos nacionales, porque la educación tiene que ser un bien en el cual invertamos como país, porque al final es el futuro. Te escuchamos entonces, Felipe, para ir avanzando a otros temas. El problema aquí es qué concepción tenemos de lo público. Y lo público no es no solamente lo estatal, lo público es lo que está a servicio del país. Y por eso nuestra universidad nosotros consideramos que es pública, que sí sirve al país. Obviamente tiene mucho que mejorar, pero sí sirve al país. Por lo tanto, nosotros creemos que el problema que existe justamente con la lógica que ustedes siguen es que finalmente es el Estado quien decide cómo tienen que ser las instituciones, es el Estado el que decide qué instituciones financieras y cuáles no, y por tanto le quita esa libertad a las personas. Nosotros estamos de acuerdo en que hay personas en este minuto, y eso no es un misterio para nadie, que no poseen verdadera libertad para elegir dónde estudiar. Pero en vez de restarle esa libertad, deberíamos dársela. En vez de quitarle esa poca libertad que existe, deberíamos trabajar para que exista esa verdadera libertad. Los invito a que avancemos también a otros temas para que no nos quedemos solo en el tema de la gratuidad. Me gustaría que cada uno me dijera lo mejor y lo peor, saliéndonos del tema universitario, de la reforma educacional que plantea el gobierno. Ya, mira, yo creo que lo mejor es que agarra ciertas inquietudes sociales y plantea avanzar una reforma que las cubra, que son inquietudes sociales de un sistema educativo injusto. Yo creo que lo peor es que no cumple con agarrar esta inquietud, sino que solamente las agarra, las vacía de contenido y plantea una reforma que solamente profundiza o maquilla nuestro sistema actual. ¿Te refieres al tema del fin al lucro, al copago y a la Exacto. selección con fondos públicos? No, es que yo creo que cuando hablamos con la educación como derecho social no tenemos que remitirnos solamente a los fondos públicos. ¿Por qué? Porque al final estamos, cuando se lucra con educación, se está lucrando con la educación de jóvenes, de niños, y eso no tiene ningún sentido. No quiero entender mal. Sí. ¿Quiere decir entonces que te parece que se queda corta porque, por ejemplo no no pone un fin al lucro reguló los efectivo. colegios privados, por ejemplo? O sea, yo más bien que yo me refiero al ámbito universitario. Por ejemplo, a mí me parece grave lo de los centros de formación técnica e institutos profesionales, que el fin al lucro ahí se deje a condición de que si estos reciben fondos públicos o no. Yo creo efectivamente cuando nos encontramos en ese espacio donde están los estudiantes más precarizados, no se puede dejar al arbitrio de los directorios de esos establecimientos si se suman o no, o si deciden poner fin al lucro. Una educación no puede tener fines de lucro. Entiendo. En ningún punto de vista. Una educación como derecho social en la cual se busque el desarrollo de nuestro país no puede tener fines de lucro. Tiene que tener una gratuidad total con aportes basales. ¿Debería haber regulado también, crees tú, a los colegios privados y prohibirles el lucro, por ejemplo?
Que yo creo que hay que ir viendo tema a tema, caso a caso. ¿Qué piensas en ese caso? Yo creo que efectivamente cuando hablamos de la educación, todos los colegios deberían cumplir ciertos estándares. ¿No lucrar ningún colegio, ni siquiera los privados? Yo creo que efectivamente el fin de lucro en la educación no es positivo para el sistema educativo. ¿Qué piensas tú sobre eso, Felipe? ¿Eso último? ¿Debería O sea, haberse regulado también el sector privado de la educación escolar y prohibirles, por ejemplo, el lucro o no? Yo creo que el problema que tenemos, y acá también aprovecho de hacer un poco la respuesta a la pregunta inicial, me parece que el gran problema que tenemos, a pesar de que es bueno que estemos discutiendo educación, es que seguimos girando en torno a ciertas consignas, a ciertas cosas de quién es dueño o no del colegio, de si hay lucro o no hay lucro, cuando en realidad deberíamos preocuparnos de la calidad de la educación, de que los establecimientos impartan una buena calidad de educación, tener un buen sistema de aseguramiento de la calidad, de buen acceso. Eso lo deberíamos estar discutiendo. ¿El lucro no es un tema relevante para ti? Yo creo que no es la principal prioridad, no es un tema relevante. Lo relevante es en realidad, obviamente si hay alguien que está abusando o algo así, eso sí. ¿El pero lucro en sí para ti es un abuso o no? No, el lucro no tiene por qué ser un abuso. El lucro en educación. Claro, Obviamente estamos hablando de eso, una aclarar empresa para que la lucra gente está no está bien, viendo, sí. estamos hablando de eso. Pero hablando de educación, probablemente tal, ¿No te parece que me es parece mal que, en sí? que la prioridad se haya puesto en el lucro, me parece que es una cuestión puramente de consigna, puramente ideológica, O sea, de quién es el dueño o no del establecimiento, de si hay democracia o no en un establecimiento. Y eso es porque solamente se ha escuchado la voz de los que más gritan, solamente se ha escuchado la voz de los que están marchando a las calles y no se ha escuchado la voz de los que no hablan, y por eso estamos discutiendo solamente educación superior hoy en día, y estamos discutiendo solamente a partir de quién es dueño de la institución, de cómo financiamos las instituciones, y no estamos discutiendo de calidad, no estamos discutiendo de acceso, no estamos discutiendo de lo realmente relevante. Cuando se plantea que el fin al lucro termina siendo una consigna, una visión ideológica respecto a la educación que no atenta al fondo de esta, yo creo que de paso se le falta el respeto a todos aquellos estudiantes que por culpa del lucro en sus instituciones, por ejemplo la Universidad del Mar, quedaron en la calle, quedaron con bolsas de deuda, y eso fue porque efectivamente fueron instituciones que se quedaron a lucrar sobre su proyecto educativo. Yo creo que efectivamente cuando tenemos instituciones de educación superior que gastan parte de su presupuesto grande en campaña, en publicitar para conseguir cierta cantidad de puntajes, para conseguir cierta cantidad de recursos, es un sistema que claramente no funciona y es un sistema que ha atentado contra la calidad educativa en Chile, en nuestro país. Entonces decir que al fin al lucro no tiene una correlación con estos casos graves que han dejado estudiantes en condiciones precarias, yo creo faltarle un poco el respeto también a ellos también. En un segundo punto. A ver, vamos por partes. démosla para que vayamos despejando puntos. Felipe. Vamos por partes. Imponiemos. El lucro, sí, vamos por partes. El lucro en la educación superior, o sea, en la universidad está prohibido, entonces, por ley. Entonces, esa cuestión, en el fondo, estamos de acuerdo. En la universidad, en el caso de la Universidad del Mar es demasiado claro. El problema... ¿Por qué es malo? Lo que no entiendo. ¿Por qué lo que es malo en las universidades no es malo en los colegios? No, porque al final hay una ley que hay que respetar. No, Yo sí, creo que, pero pero más allá de la ley, yo creo que lo importante acá es que yo creo que... Porque si no es malo en los colegios, ¿por qué no permitirlo en las universidades? Digo yo. Porque es que yo creo que la discusión tiene que estar en otro lado simplemente. Yo creo que la discusión no tiene que estar en si hay lucro o no hay lucro. Para mí eso, de verdad, se vuelve irrelevante en torno al problema de la calidad, que es el gran problema que tenemos hoy en día. Entonces me parece que seguir enfocados en discutir de si hay lucro o no hay lucro, cuando en realidad tenemos que discutir cómo tenemos una mejor educación para el país, cómo se desarrollan las personas en el país, cómo logramos que todos puedan ingresar a la educación superior, y seguimos preocupados de quién es el dueño o no del establecimiento. Eso es lo que a mí me parece indignante y eso es lo que me parece que es el grave error también del gobierno. Breve, por eso, porque tenemos que ir a otros temas. Muy, muy breve. A ver. Mira, yo creo que aquí a veces hay preocupación sobre quién o no es dueño, porque efectivamente hay ciertos consorcios directorios que tienen muchas instituciones educativas, que al final esta libertad de enseñar se queda solamente en esas instituciones, que además persiguen fines de lucro, aunque sea ilegal. Por otro punto, yo creo que cuando hablamos de esta calidad, la calidad no es neutra. La calidad responde a intereses, responde a objetivos, y en este sentido no se mide solamente en estándar, quién saca los mejores profesionales por no sé qué empresa, sino se mide en cómo nuestra educación contribuye al desarrollo de nuestro país. Y yo creo que esa es la calidad que queríamos buscar, Ok, Y, súper cortito, Felipe, porque para que vayamos a otros temas. Porque hay mucha gente que quiere saber otras cosas que piensa usted. Simplemente la demostración de que el gobierno un poco ha seguido un poco la batuta también de la Confechi y de lo que plantean movimientos como los que participa Daniel, es que se esté discriminando los institutos de profesionales y centros de formación técnica por tener fines de lucro, que no está prohibido por ley, a los alumnos de esa, o sea, no a los establecimientos, sino que a los alumnos que eligieron esos establecimientos se les está dejando fuera el proyecto de gratuidad, por ejemplo. Ya, ¿no te parece la discriminación que se ha hecho en este adelantamiento de gratuidad? Es una discriminación que, independientemente de que no esté de acuerdo con el proyecto, es inaceptable que se deje a esos alumnos fuera por haber elegido esa institución. Por eso tenemos que hablar de un fin al lucro efectivo en todas las instituciones. A ver, otros temas que no tienen que ver necesariamente con educación, pero que terminan igual afectando la educación y queremos conocer sus definiciones. ¿Chile necesita una nueva constitución, sí o no? Daniel. Yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque efectivamente tenemos una constitución que ha limitado al final la expresión de la voluntad ciudadana, que ha limitado hasta dónde podemos avanzar, qué cambios podemos realizar. Yo creo que temas como la educación, por ejemplo, quedan bastante amarrados, y hay otras temáticas también. ¿A través de qué mecanismo una nueva constitución? Yo creo que podríamos hablar de una asamblea constituyente, pero la asamblea constituyente tiene diversos mecanismos. Al final lo más importante es que entendamos que sea un mecanismo que atienda a que sea un proceso participativo amplio, de discusión, que no se definan 4 paredes y que la gente sea parte. Se nos va acabando el tiempo, después les voy a pedir para cerrar unos sí, unos no sobre algunos temas, pero antes lo de la nueva constitución. ¿Chile necesita una nueva constitución, Felipe? Yo creo que ser claro en esto. Las constituciones, las leyes, los sistemas, yo creo que nunca son perfectos y siempre se pueden mejorar. Así que yo creo que más que si necesitamos ahora una constitución o no, yo creo que lo importante es que tener una constitución que asegure que se respete la dignidad de las personas, la libertad y ciertos principios clave. El Estado sigue siendo tiene un sistema ¿Reforma la de constitución Estado o con una subsidiario. nueva constitución? ¿Cómo? ¿Por qué estás de acuerdo tú? ¿Con una reforma en la constitución o una nueva constitución? Yo creo que la constitución perfectamente se puede reformar. Yo no creo que haya que levantarla entera de nuevo porque yo creo que sí tiene muchos aspectos positivos que tienen que estar. Pero tú conoces cómo son los quórums de reforma. Al final hay ciertas minorías que se pueden imponer sobre otras y eso yo creo es preocupante. Pero Me bueno, gustaría un sí o un no a ciertos temas. Solamente sí, no, digo. Sí, pues una breve, pero una línea para que alcancemos, digamos, pero... Estudiamos Derecho, nos cuesta Claro, hacer- lo sé. No se nota, no se nota. Y en eso se parece. Y en la camisa que trajeron también, ¿ah? Tan como... Sí. Tan como Sí, un pero la mía es más uniforme. bonita. Ah, ya. Más No. casual, En fin, más casual. a ver, primero, hoy día se aprobó los acuerdos de unión civil. ¿Esa es una buena noticia? Sí, sí. Sí. O sea, que me encuentro que es bueno avanzar en la inclusión de ciertas personas que se han quedado fuera, pero me parece que igual tiene que seguir promoviéndose un ideal de familia que yo creo que es otro. O sea, que ¿Cuál yo es creo- el ideal de familia? Para mí el ideal de familia es con un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y siempre en un claramente. matrimonio. El ideal O sea, de familia es idealmente. en un matrimonio. Yo creo que sí, pero yo creo que no se puede, o sea, yo creo que que es legítimo también que haya personas y pasan, es una realidad, digamos, o sea, todos nosotros tenemos familiares, amigos que viven en situaciones distintas y es bueno que se vaya regulando. Ok. ¿Matrimonio homosexual sí o no? Sí, yo creo que al final nadie es quien para negarle a una persona a obtener ciertos derechos, ciertos resguardos y negarle también su opción de tener un matrimonio con quien quiera tenerlo. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque, por lo que decía recién, yo creo que las leyes tienen que promover justamente un ideal de familia, en el sentido, yo creo que matrimonio es entre un hombre y una mujer. Otra cosa es que haya ciertas regulaciones de hecho, como ya se están reformando, como digo, pero el matrimonio yo creo que es entre un hombre y una mujer. Pero la inclusión no está medio vacía si le negáis como... Es que el matrimonio, la institución del matrimonio, yo creo que es entre un hombre y una mujer. ¿Por qué si es un contrato? No, porque no estamos hablando de matrimonio religioso, estamos hablando de un contrato civil. Porque me parece que justamente está hecho para eso, digamos, para regular eso. Y está hecho para que, en el fondo, hay un incentivo, digamos, a un ideal de familia, a un ideal de persona. En todo caso, yo creo que ¿Es mejor una familia discusión, cuando la compone un hombre y una mujer? yo no creo que sea mejor o no. Ya. Yo creo que es un ideal de desarrollo de familia. A ver, yo quiero ser muy enfático en esto. Estas son posiciones personales, uno. Lógico, le estoy Y preguntando dos, su opinión yo personal, creo que me parece que este tipo de debate, en el fondo, no es demasiado influyente tampoco en lo que hace una federación. Así que yo creo que... Yo tengo harta preguntas, gente que quiere saber sobre eso, así que... No, por favor. porque siempre, Pero, en siempre fin, las para preguntan, cerrar, estamos acostumbrados a contestarlas, pero yo me parece que para- Salen que harto, estamos- igual salen harto. saben harto, pero al Y final los lo datos yo lo he importante en una escuchado, federación sí, yo creo que son tanto otras esto. cosas. Para cerrar, porque también tiene que ver con política, en una palabra me gustaría que definieran a dos personajes que siguen siendo ícono de nuestra historia pasada. En una palabra, Allende. Allende, yo creo que una persona que tenía perspectiva transformador y que creyó en una perspectiva democrática. Ok, una frase entonces. Allende. Conflicto, más que nada. Porque hay mucho conflicto. Pinochet. Yo creo que lo más negro de nuestra historia. En tu caso, Felipe, Pinochet. Yo creo que también puede ser conflicto. Yo creo que toda esa época es una época de mucho conflicto, de mucha crisis en nuestro país y Y lo a ambos último, lados. ¿qué líder actual de Chile, no tiene por qué ser político, puede ser de cualquier ámbito, qué líder actual de Chile admiran? Actual de Chile. Vale, Daniel. Pero tú, claro, te estoy cediendo Ninguno. la... Puede ser de cualquier ámbito.
La verdad yo creo que estamos en un momento del país donde la mayoría de los liderazgos han pasado un descrédito, han dejado de sentir como conectar con las necesidades de la gente. Yo creo que eso también responde a eso. Yo creo que hay personas valorables. Pero... Sí, yo creo que en la parte política es complicado. Yo creo que en el mundo más... judicial, claro, no, social. en el mundo más social, Okay. yo creo que, por ejemplo, Felipe Cubillo, una persona que se dedicó... Y eso es algo que va muy en la línea con lo que nosotros planteamos, de que en el fondo desde las personas se puede cambiar la sociedad desde ideas propias, como fue, por ejemplo, el desafío de Levantemos Chile en su caso. Ya pues. Felipe, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Por supuesto que esperamos que el que gane nos venga a acompañar para que nos cuente su visión entonces también de lo que quieren construir como universidad y como sociedad, que es lo que conversamos hoy día. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.